La noche no avanza. Se cierra, ríe en la oscuridad, ríe en círculos. En el centro, un cuerpo pequeño tiembla, no corre, no sabe cómo. El polvo se pega a su piel y el aire huele a miedo antiguo. Alrededor, sombras que se mueven despacio, calculando. Las hienas no atacan aún. Esperan, siempre esperan. El bebé levanta la cabeza. Busca algo que no ve, algo que debería estar ahí. Un paso más cerca, luego otro. La risa vuelve, más baja, más segura. La sabana contiene la respiración. Aquí nadie grita. Aquí nadie llega a tiempo. Entonces el silencio se rompe. Una luz corta la noche como una herida abierta. Un sonido seco, humano, imposible. Las sombras se detienen. El círculo duda. Un hombre avanza sin correr, sin retroceder. Sabe que está solo. Sabe que si falla nadie recordará este momento. El bebé no entiende lo que ocurre, solo siente que el aire cambia. Las hienas se repliegan un paso, no huyen, observan, porque esta historia no trata de un rescate sencillo, ni de un animal perdido. Trata de por qué ese bebé estaba solo, y de lo que tuvo que pasar para que alguien decidiera no mirar hacia otro lado. El amanecer llegó sin promesas. La luz se derramó sobre la sabana como si nada estuviera a punto de perderse. La hierba aún guardaba el frío de la noche y el polvo dormía, intacto, sobre los senderos antiguos. Fue entonces cuando el bebé caminaba cerca de su madre, siguiendo un ritmo que no entendía pero obedecía. Cada paso era una fe ciega, cada sombra un refugio. La manada avanzaba con determinación. No miraba atrás, nunca lo hace. La madre comenzó a retrasarse primero en silencio. Una leve cojera, un peso extraño en la pezuña. Nadie se detuvo. El dolor en la sabana no hace ruido, se aprende a callarlo. Una espina larga y oscura se había hundido profundo. Cada apoyo era un latido de fuego. El bebé lo notó antes que nadie. Se detuvo. Giró la cabeza, emitió un sonido bajo, torpe, buscando respuesta. La madre respondió con otro más grave, corto, urgente. No era calma, era instrucción. Quédate cerca. Pero el cuerpo no siempre obedece al instinto. La manada siguió avanzando. El polvo empezó a levantarse. Las figuras grandes se volvieron sombras en movimiento. La madre intentó avanzar, cayó, se levantó. Volvió a caer. El mundo comenzó a dividirse en dos direcciones imposibles. El bebé dio unos pasos, y luego otros hacia atrás. La distancia creció sin pedir permiso. No hubo despedida, no hubo ritual. Solo un silencio denso cuando la última espalda desapareció en la luz del día. La madre quedó sola, respirando con dificultad, refugiándose bajo la sombra de un árbol pequeño, insuficiente. El bebé quedó en campo abierto, mirando un horizonte que ya no respondía. Esperó. Esperó porque eso hacen los que no entienden el abandono. Esperó porque la sabana siempre había sido madre también. Pero el sol subió, el aire se volvió seco, y el silencio comenzó a pesar. Muy lejos de allí, Jabari seguía un rastro que no encajaba. No era un llamado, era una ausencia, huellas pequeñas, irregulares, sin la marca profunda de una adulta acompañando. Jabari se detuvo, se agachó, tocó la tierra. Algo estaba mal. Nadie deja a una cría así, nadie que tenga opción. Avanzó despacio, evitando llamar la atención del mundo. La sabana observa al que corre. El bebé apareció entre la hierba alta, exhausto, cubierto de polvo, con los ojos grandes y quietos. No huyó, no atacó, solo miró. Jabari sintió ese golpe silencioso en el pecho que no se aprende en ningún entrenamiento. El peso de una vida que no debería estar sola. Miró alrededor, escuchó, olfateó el viento. Nada. Demasiado nada. El sol comenzó a caer antes de tiempo. Las sombras se alargaron. Jabari sabía lo que eso significaba. Sabía quiénes escuchan cuando el mundo queda en silencio.
Tomó una decisión rápida: proteger primero, entender después. Pero mientras se preparaba para mover al bebé, un sonido lejano atravesó el aire. No era viento, no era ave, era una risa rota, multiplicada. Jabari levantó la cabeza. El bebé también, y en ese instante ambos entendieron que el tiempo se había agotado, y que alguien más ya sabía que estaban allí. Jabari no se movió de inmediato. Aprendió hace años que, cuando el peligro se acerca, el primer impulso suele ser el peor consejero. Se quedó quieto, con la respiración medida, mientras el sonido volvía a viajar por el aire seco. No era fuerte, no lo necesitaba. Esa risa no busca anunciarse, busca confirmar. El bebé de rinoceronte dio un paso torpe hacia él, no por confianza, por instinto. El instinto reconoce al que no amenaza. Jabari bajó lentamente el cuerpo, redujo su tamaño, se convirtió en parte del paisaje. La sabana castiga a los que sobresalen. El viento cambió, y con él, todo. Desde el borde del pastizal comenzaron a aparecer las primeras sombras. No corrían, caminaban, dibujaban medias lunas alrededor del claro. Las hienas no atacan con prisa, atacan con certeza. Cada una ocupó su lugar como si el suelo ya estuviera marcado desde antes. Jabari contó 3, luego 4, luego dejó de contar. Sabía lo que significaba ese movimiento. No estaban interesadas en él. Aún no. Un humano es incómodo, impredecible, pero una cría sola, eso es una ecuación sencilla. El problema era el tiempo. Siempre lo es. El sol descendía rápido, empujando la luz hacia tonos rojizos, espesos. La visibilidad se acortaba. La noche se preparaba como una trampa que se cierra sin ruido. Jabari miró alrededor buscando una salida natural, un montículo, un árbol, algo que rompiera el terreno plano. Nada. Campo abierto. El peor escenario. Se quitó la mochila con cuidado y la dejó en el suelo, marcando territorio. Sacó la linterna, la sostuvo sin encenderla. Todavía no. La sorpresa solo sirve una vez. El bebé respiraba con dificultad. El día había sido largo, demasiado largo para un cuerpo tan nuevo. Jabari colocó su mano cerca, sin tocarlo, lo suficiente para que sintiera presencia. El calor humano no protege de colmillos, pero calma, y la calma, a veces, compra segundos. Las hienas se detuvieron. Ese fue el momento más peligroso. Cuando el depredador se detiene, no es duda, es cálculo. Una de ellas avanzó un paso más. Sus ojos reflejaron la luz moribunda del atardecer. Otra rodeó por detrás, ampliando el arco. Jabari giró lentamente, manteniendo el contacto visual, negándose a ceder espacio. Encendió la linterna. El haz atravesó la penumbra como una orden inesperada. Las hienas retrocedieron apenas, lo justo para reajustarse. No huyeron, no se fueron, solo aprendieron. Jabari levantó la voz. No gritó. Emitió un sonido grave, firme, diseñado para romper la lógica del ataque. El sonido humano no pertenece a la sabana, por eso funciona, hasta que deja de hacerlo. El bebé se sobresaltó, intentó moverse. Sus patas resbalaron en el polvo, cayó de lado. El mundo pareció inclinarse con él. Ese fue el error que las hienas estaban esperando. 2 avanzaron al mismo tiempo. Jabari reaccionó sin pensar, se interpuso, extendió los brazos, golpeó el suelo con el pie. El corazón le golpeaba el pecho con violencia, pero su rostro permanecía inmóvil. En la sabana, el miedo se huele, y él no podía permitirse oler a presa. El círculo volvió a cerrarse, esta vez más cerca. Jabari entendió algo en ese instante. No podía quedarse allí toda la noche. Tampoco podía correr con el bebé. Cada opción era un riesgo distinto, y ninguno garantizaba el amanecer. Miró el cielo. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Muy pocas, muy temprano.
Pensó en la madre, en la razón por la que una cría termina sola, no por abandono, nunca por abandono. Algo la había detenido, algo grande, algo grave. Si lograba aguantar lo suficiente, si lograba mantenerlas a raya, tal vez tendría una oportunidad de moverse cuando la oscuridad fuera total. Tal vez. Pero la sabana no espera planes. Desde la hierba alta, un nuevo sonido emergió. Más cerca, demasiado cerca. Una risa distinta, más grave, más segura. Las hienas respondieron al unísono, como si alguien hubiera dado una señal silenciosa. Jabari apretó la linterna con fuerza. El bebé levantó la cabeza, y en ese instante, cuando la noche terminó de caer, Jabari comprendió que el verdadero desafío no era sobrevivir a ese momento, sino decidir qué estaba dispuesto a arriesgar cuando ya no quedara espacio para retroceder. La oscuridad terminó de asentarse como una sentencia. No cayó de golpe, se deslizó. Primero apagó los colores, luego las distancias. Por último, borró las salidas. Jabari sintió cómo la sabana cambiaba de dueño. De día, el terreno pertenece a los que caminan. De noche, a los que esperan. Las hienas ya no se ocultaban. Sus cuerpos se recortaban contra la hierba, bajos, tensos, perfectamente conscientes del espacio. El círculo se había estrechado sin ruido. No era agresión, era paciencia, la más peligrosa de todas. Jabari encendió la linterna otra vez, trazando un arco lento, deliberado. La luz encontró ojos, muchos, demasiados. Algunos se apagaron al instante, otros permanecieron, evaluando, aprendiendo. La risa volvió, ahora más corta, más cercana. La risa de quien sabe que el tiempo juega a su favor. El bebé respiraba rápido. Cada exhalación levantaba pequeñas nubes de polvo que parecían gritar su presencia. Jabari dio un paso hacia él, cubriéndolo con su sombra. No podía cargarlo sin exponerse. No podía abandonarlo sin romper algo que no se repara. Pensó en moverse. 2 metros, solo 2. Hasta una pequeña elevación que había visto antes. No era refugio, pero era diferencia. En la sabana, la diferencia mantiene con vida. Avanzó. Las hienas respondieron al instante. Una cerró por la derecha, otra por la izquierda. No corrían, caminaban con una seguridad insultante. Jabari golpeó el suelo con el pie, lanzó un grito seco, encendió y apagó la linterna como un latido artificial. Por un segundo funcionó. Por un segundo. Entonces el bebé tropezó otra vez. El sonido fue mínimo, imperceptible para cualquiera que no estuviera esperando exactamente eso. Pero ellas sí lo estaban esperando. Siempre esperan. 2 cuerpos se lanzaron hacia adelante. Jabari reaccionó sin pensar. Interpuso el brazo, el cuerpo, todo. Sintió el aire cortado por colmillos que no llegaron a tocarlo por centímetros. El corazón le golpeó la garganta. La linterna cayó al suelo y rodó, proyectando luces erráticas, caóticas. El caos es peligroso, pero también confunde. Jabari aprovechó ese segundo robado. Recuperó la linterna, la elevó por encima de su cabeza, gritó con todo lo que tenía. No palabras, voluntad. El sonido atravesó la noche como un desafío que no debería existir allí. Las hienas se detuvieron, no retrocedieron, no avanzaron, solo observaron. Ese fue el instante en que Jabari entendió la verdad completa. No estaban probándolo, estaban esperando refuerzos. El círculo no se cerraba porque aún no estaba completo. Miró a su alrededor, escuchó con atención. Entonces lo oyó. Un movimiento en la hierba, pesado, distinto, no una risa, un arrastre, algo grande desplazándose con dificultad. No era una hiena. El bebé levantó la cabeza y emitió un sonido bajo, quebrado, un llamado antiguo, instintivo. Jabari sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese sonido no se lanza al vacío, se lanza cuando aún hay esperanza.
Las hienas reaccionaron de inmediato, sus cuerpos se tensaron. Algunas giraron la cabeza hacia el nuevo sonido, otras mantuvieron la vista fija en Jabari. El grupo se dividió, y eso lo cambió todo, porque donde hay división, hay oportunidad. Jabari tomó la decisión más arriesgada de la noche. Apagó la linterna. La oscuridad se cerró como un golpe. Durante un segundo eterno no hubo nada, ni luz, ni referencia, solo respiraciones contenidas. Luego, Jabari avanzó rápido, empujando al bebé con cuidado hacia la elevación. No corrió, corrió el miedo, él no. Un gruñido estalló detrás, luego otro. El círculo se desordenó, las hienas reaccionaron tarde. El terreno irregular les robó equilibrio. Jabari llegó al montículo y se giró de inmediato, encendiendo la linterna directo a los ojos más cercanos. El efecto fue inmediato. Retrocedieron. No mucho, lo justo. Desde la hierba, el sonido volvió a escucharse. Más cerca ahora, un resuello profundo cargado de dolor. Jabari contuvo el aliento. No podía verlo aún, pero sabía lo que significaba, si era lo que pensaba, si realmente estaba ahí. Entonces esta noche no solo trataba de sobrevivir, trataba de elegir entre quedarse y proteger, o moverse y arriesgarlo todo antes de que la sabana tomara su decisión final. El amanecer no trajo alivio, trajo decisiones. La noche se retiró con desgano, dejando atrás un campo marcado por huellas cruzadas, respiraciones cansadas y un silencio que no significaba paz, sino pausa. Las hienas se habían replegado cuando la luz comenzó a reclamar el territorio, pero Jabari sabía que eso no era una victoria, era un aplazamiento. El bebé seguía en pie por pura voluntad. Sus patas temblaban. Sus ojos, grandes y opacos, buscaban una forma que no aparecía. Jabari lo observó unos segundos más de lo necesario. En ese cuerpo pequeño había una pregunta sin respuesta. ¿Por qué sigo solo? Jabari no podía quedarse. Tampoco podía cargarlo grandes distancias. La única opción era encontrar una manada. Rápido. Antes de que el cansancio tomara ventaja, antes de que el olor del miedo se fijara en la piel del bebé. Avanzaron cuando el sol apenas levantaba la neblina baja. Jabari caminaba a un lado, marcando presencia, desviando insectos, leyendo el viento. El bebé lo seguía como se sigue a una sombra que promete agua, no por confianza, por necesidad. El primer encuentro ocurrió antes del mediodía. Jabari vio el polvo elevarse a lo lejos, demasiado ordenado para ser búfalos al azar, demasiado pesado para cebras. Cuando los cuerpos comenzaron a definirse, su estómago se tensó. Rinocerontes, adultos, grandes, vivos. La esperanza es traicionera, se enciende rápido y exige poco. Jabari dudó apenas un segundo. Luego avanzó despacio, anunciándose. No quería sorprenderlos. La sorpresa provoca ataques. El bebé emitió un sonido débil, un intento. Las cabezas se giraron al unísono. El aire cambió de inmediato. No hubo curiosidad, no hubo reconocimiento, hubo advertencia. Un adulto avanzó un paso, golpeó el suelo con fuerza. Otro lo imitó. El polvo subió como una barrera física. Jabari levantó la mano instintivamente, retrocediendo con el bebé. No eran su familia, y eso, en la sabana, lo es todo. El bebé dio un paso adelante, confundido. El gesto fue suficiente. Un embiste corto, seco, pasó a centímetros. No buscaba herir, buscaba expulsar. El mensaje fue claro: vete o no respondemos por lo que pase después. Jabari no insistió. La insistencia mata. Retrocedieron con cuidado sin dar la espalda. Cuando la manada se alejó, el silencio regresó más pesado que antes. El bebé bajó la cabeza. No entendía el rechazo, pero lo sentía. El cuerpo aprende rápido lo que la mente no puede procesar. Jabari cerró los ojos un instante. Había fallado.
El sol siguió subiendo. El calor comenzó a caer como un castigo. El terreno se volvió más hostil. Cada paso levantaba olores nuevos, algunos peligrosos. Jabari detectó movimiento lateral y se detuvo en seco. Búfalos. Un grupo pequeño, nervioso. Los rodeó con un amplio desvío. Un error allí no da segundas oportunidades. El bebé empezaba a quedarse atrás. Cada pocos metros se detenía, respiraba, seguía. Jabari lo animaba con sonidos bajos, constantes, no palabras, ritmo. El ritmo sostiene cuando todo lo demás falla. Las horas se estiraron. La sombra comenzó a inclinarse de nuevo. Jabari sintió el peso del tiempo cerrándose sobre ellos. No podían enfrentar otra noche así. No juntos. No solos. Entonces lo vio. Huellas. No frescas, pero profundas, arrastradas, irregulares. Huellas de una adulta que no caminaba bien. Jabari se agachó, tocó la tierra, siguió el rastro con la mirada. El patrón era claro. Dolor. Detenciones frecuentes. Un cuerpo grande que se había negado a rendirse. El bebé reaccionó antes que él. Levantó la cabeza. Emitió un sonido distinto, más firme, más dirigido. Jabari sintió un nudo en el pecho. No era memoria, era reconocimiento. Siguieron el rastro sin hablarle al tiempo. El terreno se volvió más áspero. Árboles dispersos, sombras cortas. El aire olía a hierro y resina, a algo que no estaba bien, y entonces la vieron. Bajo un árbol solitario, demasiado pequeño para ofrecer verdadera sombra, yacía una masa gris, inmóvil. El cuerpo estaba ladeado, la respiración apenas visible, la cabeza levantada solo lo suficiente para no rendirse del todo. El bebé soltó un sonido quebrado y avanzó sin esperar. Jabari se quedó quieto, porque en ese instante comprendió dos cosas al mismo tiempo. Habían encontrado a la madre y no sabían si habían llegado a tiempo. El tiempo dejó de avanzar como siempre lo hacía. Bajo el árbol torcido, la madre yacía inmóvil pero no vencida. Su pecho subía y bajaba con dificultad, como si cada respiración fuera una negociación silenciosa con el dolor. La piel, gruesa y agrietada por el sol, estaba tensa. Los ojos, abiertos, no perdidos, alerta. La vida todavía estaba ahí, aferrada. El bebé llegó primero. No corrió. Se acercó despacio, con una certeza que nadie le enseñó. Emitió un sonido bajo, profundo, imperfecto. No era un llamado desesperado, era una confirmación. «Estoy aquí». La madre respondió con un movimiento mínimo de cabeza. Apenas un gesto, pero fue suficiente. El aire cambió. Jabari exhaló por primera vez en minutos. Se movió con cuidado, ampliando la distancia lo justo para no provocar una reacción defensiva. Sabía que una madre herida no distingue ayuda de amenaza. Se arrodilló, evaluó rápido. La pezuña trasera estaba inflamada, deformada. El olor lo confirmó antes de que lo hiciera la vista. Infección profunda, vieja, avanzada. No había tiempo. Jabari activó la radio con manos firmes, aunque el pulso le traicionaba. Su voz salió clara, precisa. No pidió, informó. Ubicación, estado, riesgo. Cuando terminó, el silencio volvió a caer, espeso, expectante. Ahora todo dependía de cuánto pudiera aguantar ese cuerpo gigante y de cuánto pudieran resistir sin moverse. El sol bajaba lento, cruel. El bebé se acomodó junto al costado de su madre, apoyó la cabeza contra ella. El contacto fue torpe, pero real. Jabari observó esa escena sin intervenir. Hay momentos que no deben ser interrumpidos. El mundo parecía haberse reducido a ese círculo pequeño. Tierra, sombra, respiración compartida. Las horas se estiraron. Cada sonido lejano tensaba el ambiente. Jabari no se alejaba más de lo necesario. Vigilaba el viento, el cielo, el suelo.
Sabía que el olor de la sangre y la infección no pasaba desapercibido. La sabana escucha siempre. Cuando finalmente escuchó el motor a lo lejos, no sintió alivio inmediato, sintió urgencia. El helicóptero apareció como un insecto enorme contra el cielo. Demasiado ruido, demasiada presencia. Jabari levantó el brazo, señalizó. El descenso fue cuidadoso, contenido. Los veterinarios bajaron rápido. No hablaron más de lo necesario. Miradas, gestos, entendimiento. Uno de ellos evaluó a la madre desde la distancia. Otro preparó el equipo. El tiempo, otra vez, se convirtió en un enemigo visible. La sedación fue mínima, calculada. Un error podía ser fatal. Jabari sostuvo la respiración cuando el cuerpo enorme reaccionó apenas, resistiéndose al descanso forzado. El bebé se inquietó. Emitió un sonido agudo. Jabari se acercó lo suficiente para interponerse visualmente, sin tocar. Presencia. Siempre presencia. La herida fue localizada rápido. La espina estaba ahí, enterrada como una traición antigua. Cuando la retiraron, el cuerpo respondió con un temblor profundo. Luego, la presión cedió. El líquido oscuro comenzó a drenar. El olor se intensificó. La infección había avanzado más de lo que esperaban. Uno de los veterinarios negó con la cabeza. El otro no dijo nada. El drenaje continuó. Minutos largos, eternos. El sudor corría por las frentes humanas y por la piel del animal. El sol, indiferente, seguía su descenso. Jabari miraba el horizonte sin perder de vista el procedimiento. Sabía que incluso si todo salía bien, aún quedaba lo más difícil: esperar. Finalmente, la herida fue limpiada, tratada, vendada como permite la sabana. La madre respiró hondo, más profundo, más lento, un cambio casi imperceptible, pero real. El bebé respondió de inmediato, acercándose más, como si hubiera sentido el alivio antes que nadie. Los veterinarios se retiraron con la misma rapidez con la que llegaron. El helicóptero se elevó y desapareció. El ruido se fue. El silencio regresó. Pero ya no era el mismo. Jabari se quedó solo con ellos. La luz comenzó a suavizarse. La sombra del árbol se alargó, cubriendo a madre e hijo por completo. Por primera vez desde que todo empezó, no había movimiento alrededor. Ni risas, ni pasos ocultos, solo respiración. Jabari dio un paso atrás. No sabía si la madre podría levantarse. No sabía si el cuerpo respondería al tratamiento. No sabía si la noche respetaría ese pequeño milagro recién nacido. Lo único que sabía es que, cuando el sol desapareciera otra vez, la sabana volvería a preguntar quién tenía derecho a seguir aquí. El amanecer llegó sin ruido. No hubo colores violentos ni promesas exageradas. Solo una luz suave que se filtró entre la hierba, tocando primero la tierra, luego los cuerpos. Jabari fue el primero en notarlo. La respiración de la madre había cambiado durante la noche. Ya no era una lucha. Era un ritmo. Se mantuvo a distancia. Siempre a distancia. La madre abrió los ojos cuando el sol rozó su costado. No se levantó de inmediato. Probó el mundo primero desde el suelo, movió la cabeza. Luego, con una lentitud cargada de dignidad, apoyó una pata. La pezuña tratada tocó la tierra sin temblar. El cuerpo respondió con un peso controlado, contenido. El bebé se levantó al mismo tiempo. No por imitación, por certeza. Hubo un momento suspendido, breve, en el que nadie se movió. Como si la sabana misma contuviera el aliento, esperando ver si ese cuerpo enorme decidiría seguir aquí. Luego, la madre se puso de pie por completo. El polvo se levantó alrededor de sus patas como una señal silenciosa. Jabari cerró los ojos. No celebró. No sonrió. Aprendió hace mucho que la victoria en la naturaleza no se anuncia. Se respeta. El bebé caminó hacia ella y se acomodó bajo su cuello.
No hubo sonidos grandes, no hicieron falta. El contacto fue suficiente. Lo había sido desde el principio. La madre bajó la cabeza apenas, tocándolo con el borde del hocico. Un gesto mínimo, antiguo, irrefutable. Jabari dio un paso atrás. Sabía que su lugar ya no estaba allí. Nunca lo estuvo del todo. Él no era parte del reencuentro. Había sido el trayecto, el espacio entre el peligro y la posibilidad. Observó cómo la madre giraba lentamente, evaluando el entorno. La sabana regresaba a su ritmo habitual. Aves retomando el vuelo bajo, insectos reapareciendo en el aire tibio. El mundo continuaba, como siempre hace, sin detenerse a explicar nada. Madre e hijo comenzaron a caminar, no hacia una dirección clara, no hacia una promesa, solo avanzaron, juntos. Cada paso marcaba algo que no se ve desde lejos. La insistencia de la vida. Jabari permaneció inmóvil hasta que las figuras se volvieron más pequeñas, hasta que el polvo volvió a asentarse y el espacio que habían ocupado quedó vacío. Solo entonces giró. Caminó en sentido contrario. El sol ya estaba alto cuando se perdió entre la hierba. Nadie lo siguió, nadie lo llamó, y así debía ser. Algunas historias no necesitan testigos para ser reales. Esa noche, en otro punto de la sabana, las hienas reirían de nuevo. En algún lugar, otra manada seguiría avanzando sin mirar atrás. El mundo no había cambiado, y sin embargo, algo era distinto, porque una cría no creció sola, porque una madre no fue olvidada, porque alguien decidió no aceptar la versión fácil de la historia. La sabana no recuerda nombres, no levanta monumentos, no agradece, pero conserva los ecos. Y en algún lugar, entre la hierba y el polvo, quedó marcado para siempre el rastro de un acto silencioso, el momento exacto en que un ser humano eligió proteger una vida que no podía pedir ayuda. Y se retiró sin reclamar nada a cambio. Eso es lo que permanece cuando todo se va.